Muchas gracias, Fernando. La oportunidad para poder comentar sobre este evento tan importante, tradicional, que se celebra pues, o lo organizamos todos los años en las fiestas en honor a la Santísima Virgen de Fátima. El gobierno parroquial de Valladolid contribuye con la organización de este evento. En esta oportunidad, pues, la feria la estamos organizando para el día domingo 7 de mayo, con la coordinación de algunos actores, especialmente con la coordinación en Valladolid, con la coordinación de los ganaderos, de la Asociación de Ganaderos de nuestra parroquia. Es importante también mencionar y aprovechar la oportunidad para agradecer a algunas instituciones que nos están colaborando, entre ellos pues el gobierno cantonal de Palanda, a través del ingeniero Segundo Jaramillo como alcalde, que nos está dando una mano bastante grande en esta oportunidad. Bueno, y en los años anteriores también ha venido contribuyendo, ¿no? Pero en esta vez estamos coordinando un poco mejor, más estrechamente, y nos está ayudando en los trabajos previos, como es el asentamiento del recinto ferial. Ventajosamente nosotros tenemos un recinto ferial, y lo decimos con bastante orgullo en Valladolid. En esta parroquia pues tenemos una infraestructura que nos brinda facilidades para poder recibir y comodidades para poder recibir tanto a los que nos visitan como también a los animales que van a exponerse, a los productos que sacan nuestros productores para exponerse. Es una feria que tiene carácter binacional. Este es el primer año que lo estamos haciendo con ese carácter o categoría de binacional. ¿Por qué razón? Por la trascendencia del evento y más bien también por el acompañamiento de los hermanos del vecino país del Perú, que vienen también a participar, vienen a exponer algunos productos. También, bueno, nosotros hemos ido también a algunos lugares a representar nuestra parroquia y nuestra provincia. En algunos lugares del Perú hemos sido invitados a ferias bastante grandes, bastante importantes. Hemos ido a promocionar la producción de nuestro medio, como son los lácteos. Bueno, y también ellos, en esta vez son recíprocos con nosotros. Ellos nos están colaborando con la presencia de algunas danzas, en especial la danza de la marinera, que es algo que nos gusta mucho acá en nuestro medio. Como también algunas casas comerciales nos están auspiciando los jueces de carácter internacional para que hagan el juzgamiento del ganado. Bueno, cada año estamos tratando de organizarla mejor, buscando aliados para que nos colaboren. Si el año pasado hubo más o menos la cantidad que usted dice de expositores, entre ganaderos, entre agricultores, entre artesanos, en los que preparaban la gastronomía, en fin, este año estamos tratando de superar. Entiendo que vamos a superar. Se están inscribiendo inclusive muchos más ganaderos para participar, muchos más agricultores para participar. En fin, están confirmando la participación de muchos actores en esta feria. La ciudadanía se preguntará, ¿habrá incentivos para quienes participen? Normalmente. Hemos hecho un trabajo bastante arduo, coordinado con algunas instituciones, y aprovecho la oportunidad para agradecer a muchas casas comerciales, que si me pongo a enumerar este rato a lo mejor no me avanzar, se me va a quedar algo, pero hago público el agradecimiento. Hay muchas casas comerciales de la ciudad de Loja, de Cuenca, de Quito, inclusive algunas casas comerciales de nuestro vecino país del Perú están ayudándonos, están ofreciéndonos. El MAGAP también nos está ofreciendo algunos kits para dar incentivos a todos los participantes. Y por supuesto el gobierno parroquial también hace adquisiciones de insumos, de productos, de herramientas para poder incentivar y motivar la participación de los productores. Habrá un espectáculo artístico también para quienes vayan para deleitarse de la música y se diviertan en esta jornada de exposición y también de alegría vallisoletana. Nosotros hemos visto, bueno, todos los años hemos tratado de que este evento tenga una participación bastante nutrida, pero este año, gracias a la colaboración del señor alcalde, el ingeniero Segundo Jaramillo, vamos a tener un artista bueno, un artista de fondo como es Alex Ibáñez, que viene desde la ciudad de Machala, para alegrar y levantar el ánimo de la gente que nos acompaña. Estamos ofreciendo una serenata
a los ganaderos, a los agricultores, a todos quienes hacen la exposición en la feria y a todos quienes nos van a acompañar, que entiendo que van a ser miles de personas que van a estar ese día domingo acompañándonos en Valladolid. Este es el artista de fondo, pero también estará el Sentimental del Sur, Julio García, entre otros artistas de la localidad, para que sea un día alegre, un día de música, un día de danzas. Ahí va a estar también la participación de la danza de aquí del municipio de Cantón Palanda, la danza de la parroquia de Valladolid, y de fondo también estaremos presentando la danza de los amigos que vienen a contribuirnos desde Jaén, de la Universidad Nacional de Jaén, vienen para ofrecernos la marinera, que nos gusta mucho, al menos acá en esta región de nuestra provincia. Hemos hecho alguna promoción ya, hemos recorrido invitando a los ganaderos, les hemos hecho llegar la invitación y hemos tenido muy buena acogida. Ya se han hecho inscribir, están inscritos ya. Estamos cumpliendo con todos los requerimientos que nos exige el BAGAP, a la localidad, para otorgarnos el permiso para poder realizar este evento. Más bien yo aprovecho la oportunidad para agradecer infinitamente a todos los ganaderos, no solo de la parroquia de Valladolid, porque vienen a participar inclusive de nuestro vecino cantón, de Chinchipe, de la zona de San Andrés, vienen a participar de otras parroquias de Cantón Palanda, como por ejemplo de San Francisco de Vergel, del Porvenir del Carmen, ¿sí?, de diferentes lugares. Esta es una feria de carácter binacional, entonces no tiene limitaciones, pueden venir de cualquier lugar del país a participar en el tema ganadero, en el tema agrícola. Bueno, por supuesto, las inscripciones ya se han cerrado, sin embargo, aún todavía podemos hasta el día lunes receptar algunas otras inscripciones, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, o tenemos rogado ya en la localidad para que nos reciban, si es que es posible, algunas muestras de sangre, porque es uno de los requerimientos que nos exige la localidad. En el tema ganadero, en el tema agrícola, como digo, también agradezco mucho desde ya a todos los participantes en el tema de agricultura, de exposición de animales menores, en fin. Hay algunos amigos que vienen también le comento, desde Chorro, con esos sabrosísimos licores, como el señor Julio Gómez, que aprovecho la oportunidad para agradecerle públicamente, que eso también hace que se engrandezca nuestro evento, ¿sí? Y en el tema de la gastronomía, yo quiero invitar a todas las amas de casa de la parroquia de Valladolid, bueno, a quienes son aficionados a preparar los sabrosísimos platos. Esperamos tener una gastronomía bastante nutrida, con platos de lugar, con platos típicos, ¿sí?, para poder atender a propios y extraños, los que nos visiten de los diferentes lugares de la provincia. Inclusive en esta feria somos visitados por mucha gente de la provincia de Loja y de otras provincias del país. Gracias, don Walter, por el día. Muchas gracias.